Thank you, Mortal Kombat fans, for 30 years of amazing support, and we're not quite done yet. Tal y como lo ven en pantalla, y confirmado por el mismo Ed Boon en Twitter, el teaser trailer de Mortal Kombat 12 fue revelado. En este podemos apreciar un reloj de arena, en donde el último grano de arena explota. A ver, aquí ya podemos empezar a teorizar. El primer mensaje de este teaser, sin dudas, hace alusión a que la espera ha terminado, y que Mortal Kombat 12 ya es una realidad, y próximamente sería revelado en su esplendor. Ahora, en cuanto a lo que podemos dilucidar en cuanto al lore de la próxima entrega, recordemos que el dios Liu Kang es el encargado de proteger el reloj de arena de Crónica y puede moldear el tiempo a su antojo. Obviamente, la historia continuaría desde ese punto. Solo hay que descubrir cuál de todos los finales que vimos en Mortal Kombat 11 es el canónico y partir desde ese punto en adelante. Pero es interesante el hecho de que haya una explosión en este grano de arena. Siempre la arena cae hasta el último grano y luego la historia se repite una y otra vez. El hecho de que haya una explosión hará alusión a que ya no podrá controlarse el tiempo, que el caos reinará sobre el orden, pues traería al que en mi opinión es un reino muy interesante a la ecuación, el Chaos Realm, aunque es aventurarnos demasiado pues son solo 10 segundos de teaser. Y simplemente, como dije al inicio, solo puede hacer alusión a que la espera ha terminado, haciendo alusión también al reloj de arena de Mortal Kombat 11. Solo resta esperar por más noticias próximamente, pero por lo pronto ya podemos ilusionarnos de que la próxima entrega del Fatality está al caer. Por otro lado, algo curioso acaba de pasar con el personaje de Tanya. Tal y como se los adelanté en la miniatura y título del video, Tanya estaría confirmada para la 12ª entrega de Mortal Kombat, pues esto se teoriza por el hecho de que una actualización para su personaje fue filtrada para el juego de Mortal Kombat Onslaught. En esta podemos apreciar un nuevo modelo para ella, tal y como se ve en pantalla, por lo que varios usuarios teorizan que podría ser una filtración de su apariencia en Mortal Kombat 12. Sin embargo, enseguida me di cuenta de que es su apariencia de Mortal Kombat 10, por lo que no creo que eso sea una razón suficiente. Aunque por otro lado, también han cambiado a la actriz de voz del personaje, donde otra actriz le dará vida. Aquí, unos fragmentos. No one bests me. I'll take your life. Do not task me. Welcome to my world. Este cambio de actriz de voz significa que el personaje fue actualizado y este vendrá a Mortal Kombat 12. No lo descarto en absoluto, pues en KOF All Star de hecho hizo esto con varios personajes. Personajes como Elizabeth, Chizuru o Villanet cambiaron de actriz de voz en este juego primero y luego estas serían reconfirmadas en la nueva entrega de la franquicia KOF 15, marcando el regreso de las tres, por lo que sí, un cambio en la actriz de voz tranquilamente podría significar una futura confirmación del personaje en una entrega de la línea principal en un futuro. Habrá que estar atentos, pero la inclusión de Tanya en Mortal Kombat 12 no es para nada descabellada. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que sea una pista de que Tanya estará en Mortal Kombat 12? ¿O simplemente es una actualización de su voz para Mortal Kombat Onslaught y ya? Por otra parte, Ed Boon compartió una lista de reproducción de música, pues el hombre simplemente compartió con nosotros sus gustos musicales. Sin embargo, un usuario de Twitter se puso a teorizar de que quizás la música que Ed Boon compartió nos daba un mensaje oculto. Cada tema haría alusión a un personaje de la franquicia en cuestión. Aquí lo ven en pantalla. The Police sería Striker, Gin and Juice, Kun Jin o Borracho, Queen, Sindel, Pink Floyd, Melina, Purple Rain, Rain, Silver, Smoke y por último los Beatles harían alusión a Débora. Yo creo que esto ya es demasiado y simplemente los fans buscan en cualquier lugar pistas que nos den algo acerca de la nueva entrega del Fatality. Me hace recordar mucho a cuando Sakurai tuiteaba y toda la comunidad de Smash buscaba pistas de qué próximo personaje podría ser revelado. Aquí con Ed Boon ocurre lo mismo. Solo el tiempo nos dirá si esto fue una pequeña filtración a modo de pista de Ed Boon o si el hombre solamente quiso compartir sus gustos musicales. ¿Creen que realmente sea una filtración? ¿O la gente ya está exagerando buscando pistas en todos lados?
¿Qué opinan del teaser trailer de Mortal Kombat 12? ¿Están ansiosos por la nueva entrega del Fatality? Los estaré leyendo en la caja de comentarios. Si el video te gustó, agradecería mucho tu like y suscribida. Es solo un botón pero ayuda muchísimo. También te invito a ver todos los otros videos referentes a Mortal Kombat 12 que tengo en el canal. Eso ha sido todo por ahora. Agradezco a los fighters de esta semana. Sin nada más que decir, se despide su amigo Javi Wario. Hasta la próxima. En honor a todos los Warriors del canal, les doy las gracias a todos y cada uno de los que aparecen en pantalla por luchar cada día y mes por el canal. Muchas gracias. Recuerda que si quieres ser un Warrior, solo debes darle al botón de unirse y automáticamente pasarás a ser uno más de esta gran comunidad. Este video es patrocinado por el Búnker X, un canal enteramente dedicado a los juegos de mesa, en donde encontrarás cómo se juegan diferentes juegos de mesa, datos perturbadores sobre los mismos, tops, datos curiosos, cosas que jugabas mal y no sabías, etc. ¿No sabes qué jugar en una reunión de amigos, cumpleaños o algo por el estilo? Te invito a visitar su canal para ver su interesante y diverso contenido. El link lo tendrás en la descripción. Este video es patrocinado por Kino Posting. Por favor suscríbete a su canal que tiene gran variedad de contenido de KOF, desde una sección dedicada a los más poderosos en KOF, otra a diferentes tops, entrevistas y mucho más. Te dejaré el link en la descripción para que puedas echarle un vistazo. Buenas, en este último tiempo estuve organizando las nuevas recompensas para los miembros del canal. Debido a que ya no hago directo aquí en YouTube, tuve que reorganizar las recompensas para los 4 niveles de membresía: Fighter, Warrior, King of Fighter y King of Warrior. Así que a continuación pasaré a comentarle los beneficios que podrán obtener por cada membresía. Fighter: diferentes insignias que se pondrán al lado de su nombre dependiendo el tiempo que tengan activada su membresía. Wario es nuevo miembro, Ermac 1 mes, Mai Shiranui 2 meses, Terry Bogard 6 meses y Athena 1 año. Próximamente pondré a votación solo para los miembros las insignias de 2, 3 y 4 años. Además, tendrás acceso a todos estos emojis para poder utilizarlos cuando comentes en mis videos. Acceso a publicaciones y encuestas exclusivas para miembros. Y un saludo general al final de los videos en mi canal. Todo esto por 20 pesos argentinos. Deberás ver en tu país la conversión. Warrior: todas las recompensas ya mencionadas para Fighter, más saludos con insignia personalizada al final de cada video. Además, tu nombre aparecerá en cada directo que realice en Twitch. Todo esto por 50 pesos argentinos. King of Fighter: todas las recompensas ya mencionadas para Warrior, más patrocinar tu producto, página o canal al inicio de un video en mi canal, por tan solo 150 pesos argentinos. King of Warrior: todas las recompensas ya mencionadas para King of Fighter, más patrocinar tu producto, página o canal en todos los videos de mi canal mientras mantengas activa tu membresía a este nivel, tan solo por 400 pesos argentinos por mes. Y bien, hasta aquí las diferentes recompensas que puedo ofrecerles por convertirse en miembros del canal. Muchas gracias a todos los que ya ofrecen su apoyo y a los próximos que se unirán. Me ayudan a seguirles trayendo más contenido. El canal ahora se dedicará enteramente a KOF, Smash y Mortal Kombat, así que esperen videos relacionados a estas franquicias.